Hay momentos en la vida que llegan cargados de ilusión, pero también de incertidumbre. Y para nosotros este es uno de ellos. Todo es nuevo, cada día aprendemos algo diferente y poco a poco vamos encontrando nuestro sitio. Sabemos que aún nos queda mucho trabajo por delante y bueno, pues que este camino realmente acaba de empezar, pero también estamos descubriendo una forma de disfrutar las cosas más sencillas, poder sentarnos a desayunar juntos, escuchar el silencio, respirar el aire puro y sobre todo contemplar este paisaje. Son para nosotros momentos que no tienen precio y bueno, pues es precisamente ahí, en esos pequeños instantes que, bueno, por otro lado pasan desapercibidos, donde nos damos cuenta de que todo el esfuerzo nos ha merecido la pena. Seguimos poco a poco dando forma a nuestra casita de campo, aún nos queda mucho por hacer, pero cada día avanzamos un poquito más y eso nos da mucha ilusión. José empieza el día con la que ya se ha convertido en su rutina de cada mañana, que es el mantenimiento de la piscina. Él se encarga de revisarla, de limpiarla y se asegura de que todo esté en perfectas condiciones para poder disfrutarla durante todo el verano. Yo, por mi parte, tenía que volver a casa porque me había dejado unas cuantas tareas pendientes de esa que para mí, ya sabéis, son imprescindibles antes de pasar una larga temporada fuera. Y una de esas tareas es dejar el cesto de la ropa completamente vacío. Me gusta irme sabiendo que no queda ninguna colada pendiente, con toda la ropa limpia, seca y guardada en su sitio. Otra de las cosas que siempre hago antes de irme es eliminar todos los restos de cal que pueda haber. Cuando la casa va a estar unos días sin utilizarse, prefiero dejar esas zonas bien limpias para evitar que la cal se siga acumulando o se quede más incrustada. Es una tarea muy sencilla y cuando volvemos de verdad que se nota muchísimo. Otra de las tareas que para mí también es imprescindible es dejar el lavavajillas completamente vacío. Además me gusta darle un pequeño repaso de limpieza. No hago, es verdad, una limpieza a fondo. Es simplemente con una mezcla de agua y vinagre limpio las zonas donde puedan quedar restos de comida o algo de suciedad. Son solo 5 minutitos, pero así me aseguro de que durante los días que va a estar cerrado no aparezcan malos olores ni restos resecos y de verdad que cuando volvemos da gusto abrirlo, encontrarlo limpio y listo para usar.
Es importante no dejar restos de comida que puedan estropearse mientras estamos fuera. Yo voy a aprovechar para llevarme todo lo que pueda consumir en la casita de campo y dejar únicamente los alimentos que se conservan bien. Repaso los cajones y todas esas zonas donde puedan haber quedado algún resto de comida. Son estas pequeñas cosas las que me ayudan a mantener mi cocina limpia y sobre todo a evitar encontrarme sorpresas desagradables cuando volvamos a casa. Otra cosa que siempre hago antes de marcharnos es dejar los cubos de basura completamente limpios. Tiro la bolsa, les doy un repaso rápido con un desinfectante y coloco una bolsa nueva para que estén listos cuando volvamos. Un pequeño truquito que hago antes de poner la bolsa es poner en el fondo una toallita de secadora con unas gotitas de aceite esencial de árbol de té, que además de dejar un olor súper agradable, me gusta porque me ayuda a mantener a raya a los insectos durante los días que la casa va a estar cerrada. Esta semana ha sido bastante intensa, además de todos los cambios que estamos viviendo. He pasado unos días con fiebre y por momentos sentía que no iba a ser capaz de llegar a todo. Entre la casa, las limpiezas, las grabaciones, la edición, el ir de un sitio para otro, de verdad que hubo días en los que me notaba completamente desbordada. Pero una vez más, habéis conseguido sacarme una sonrisa. Leer vuestros comentarios, vuestro cariño y todos los mensajes que me habéis dejado me ha dado muchísima fuerza para seguir adelante. Aunque esta semana me ha sido imposible de verdad responderos a todas como me gusta hacerlo, quiero que sepáis que os leo y que os valoro cada una de vuestras palabras. Os confieso que tenía un poquito de miedo al contaros esta nueva etapa de nuestra vida. No sabía cómo lo ibais a recibir, pero vuestra respuesta no ha podido ser más bonita. Una vez más me habéis demostrado la familia tan maravillosa que tengo en YouTube. Y bueno, pues ya siguiendo con la limpieza, una vez ya he terminado con toda la colada, me gusta dejar también la lavadora preparada. Le doy un pequeño repaso rápido con una mezcla de agua y vinagre también, limpiando las zonas donde puede acumularse suciedad. También limpio el cajetín para eliminar cualquier resto de jabón o suavizante que haya podido quedar. Y para terminar, pongo un ciclo de lavado con vinagre a 40 grados. No es una limpieza a fondo, repito, simplemente es un pequeño mantenimiento para dejar la lavadora limpia y fresca durante los días que no la vamos a utilizar. Y algo que me funciona muy bien es echar un buen chorro de lejía en los desagües, lo dejo actuar y luego simplemente es aclararlo con bastante agua caliente. Esto me va a ayudar a mantenerlos limpios y a evitar los malos olores. Y ya para terminar, hago un último repaso a los cajones de la cocina. Compruebo que no haya nada caducado, me llevo todo lo que esté abierto o pueda estropearse mientras estamos fuera y aprovecho para dejarlos limpios y bien ordenados.
Y si hay alguien que está disfrutando tanto como nosotros, esa es Kira. No para ni un momento, se recorre la casita de arriba abajo con su muñeco, corre de un lado para otro, investiga cada rincón y parece que siempre tiene ganas de descubrir algo nuevo. La verdad es que creo que nunca la habíamos visto tan feliz. Y ya por último hago lo mismo con los cajones donde guardo las pastas, los arroces y las harinas. Voy sacándolo todo poco a poco, compruebo que no haya nada caducado ni ningún alimento que pueda estropearse y aprovecho para dejarlo todo bien limpio y organizado antes de volver a colocarlo en su sitio. Y bueno, pues estas son algunas de las tareas que a mí me gusta hacer antes de irme a pasar unos días fuera. No hace falta hacerlo, ya os digo, todo perfecto ni dedicarle horas, pero sí creo que merece la pena invertir un ratito aunque sea en dejar la casa preparada. Yo os digo que después cuando vuelves agradeces muchísimo encontrarlo todo limpio, ordenado y en buenas condiciones. Y de verdad que la vuelta se hace mucho más cómoda y da una sensación de tranquilidad difícil de explicar. Y antes de volver a la casita de campo, quería aprovechar unos higos que tenía en la nevera. Tenía casi 1 kilo y bueno, pues antes de que se estropearan se me ha ocurrido preparar una mermelada casera para llevármela ya hecha, aunque sea un tarrito. Y así, además de no desperdiciar la fruta, tendremos un desayuno o una merienda riquísima para disfrutarla allí. Y como me van a salir varios tarros, quiero conservar la mermelada al vacío para que se mantenga, bueno, durante más tiempo. Así que lo primero que he hecho ha sido esterilizar los tarros, los he hervido simplemente durante unos 10 minutos y mientras me he puesto a preparar la mermelada. La receta es súper fácil, he utilizado 1 kilo de higos y en este caso les he dejado la piel porque están muy tiernos y luego apenas se nota. También le he añadido 500 gramos de azúcar, 2 cucharadas de zumo de limón y una ramita de canela que le aporta un aroma riquísimo. Y ya solo queda dejar que se cocine poco a poco hasta conseguir esa textura espesa tan característica de una buena mermelada casera. Y una forma muy sencilla de comprobar si la mermelada ya está en su punto es poner una pequeña cantidad sobre un plato, después la empujáis suavemente con una cuchara o con los dedos mismos y si al moverla la superficie se arruga y no vuelve a unirse enseguida, significa que ya ha alcanzado la textura perfecta. Y ya solo me queda llenar los tarros con la mermelada mientras todavía está bien caliente y cerrarlos bien. Después los coloco en una olla, los cubro completamente con agua y los dejo hervir entre 10 y 15 minutitos para que hagan el vacío correctamente.
Y ya una vez ha pasado este tiempo, los saco con cuidado y los dejo enfriar por completo. Así quedan perfectamente conservados y podremos disfrutar de la mermelada durante más tiempo. Y bueno, pues ya una vez he terminado con todo en casa, ya estoy de vuelta en nuestra casita de campo y llevo toda la semana dándole vueltas a cómo organizar la cocina porque aunque es muy bonita y me encanta, la verdad es que no tiene demasiado espacio de almacenaje, así que hay que pensar muy bien dónde colocar cada cosa. Apenas tengo espacio para vasos y platos porque los muebles altos se me hacen un poco complicados porque al ser bajita me cuesta llegar hasta ellos. Este cajón, por ejemplo, está pensado para guardar el pan, pero yo le estoy dando otro uso. Aquí he colocado las bolsas, las especias y los aceites. El único inconveniente es que no se extrae por completo y siempre se queda una parte dentro, así que acceder a lo que hay al fondo no resulta tan cómodo. Por suerte sí que tengo un cajón para ollas y otro para sartenes y esos de momento me están funcionando muy bien. Y donde realmente tengo el mayor problema es con la despensa. Solo dispongo de este armario, así que tengo que ingeniármelas para que quepan todos los alimentos y además que queden bien organizados. Aquí los cajones superiores están perfectamente diseñados para los cubiertos. Los de abajo todavía los tengo en proceso. Mi idea es dedicar uno a las bayetas y paños de cocina y el otro para guardar diferentes accesorios que utilizamos a diario. Y este armario de la limpieza, bueno, la verdad es que no está nada mal. Aún así creo que pondré algún accesorio más de organización y bueno, creo que quedará genial. Y por último están estos dos armarios pequeñitos. Mirad que al principio incluso pensé en quitarlos, pero al final me he dado cuenta de que les voy a sacar bastante partido. En uno he guardado las patatitas, bueno, los gusanitos y todo esto, y en otro he organizado todo lo relacionado con los desayunos. Ayer estuvimos en IKEA y aproveché para comprar algunas cositas que creo que algunas me van a ayudar mucho con la organización de la cocina. Aún así, no quiero comprar por comprar, prefiero ir poco a poco, pensar bien dónde va cada cosa y asegurarme de que realmente le voy a sacar el partido antes de seguir llenando los armarios. Estas cestitas es lo único que no he comprado de IKEA, las tenía en la caravana, que las compré de Shein. Estas sí son de IKEA, son un pelín más grandes, pero también son más duras y más resistentes y el precio prácticamente es el mismo. Estas cajitas son las mismas que tengo para guardar las patatas y las cebollas en mi casa. Como me gustan tanto por lo prácticas que son, he querido poner las mismas también aquí. Y estas otras, aunque están pensadas para organizar la nevera, yo les voy a dar un uso completamente diferente. Ahora os enseño dónde las voy a colocar porque creo que quedan bien y además me ayudan a aprovechar mucho mejor el espacio. Aquí todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Cada día aparece algo nuevo y la lista de tareas parece no terminar nunca.
Al final, bueno, pues nos hemos repartido un poco el trabajo. José suele encargarse de todo lo de fuera y yo de dejar la casa por dentro cada vez un poquito más organizada y más acogedora. Aún así, lo hacemos con muchísima ilusión. Sabemos que esto se consigue de un día para otro y que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Estas cestitas las he comprado para organizar mejor los cajones. Por ejemplo, en este quiero guardar los paños de cocina y separar también otras cosas que utilizo a diario, y bueno, creo que este tipo de organizadores ayuda muchísimo a aprovechar mejor el espacio, ya que todo quede muchísimo más ordenado y sea más fácil de encontrar. En este cajón creo que va a haber un poco de todo, ya sabéis, el típico cajón donde acabamos guardando esas cosas que no tienen un sitio fijo. Aquí quiero dejar los medicamentos y otras pequeñas cosas que utilizamos a diario. Por eso creo que estas cestitas me van a venir genial, porque me ayudarán a mantener todo separado, mucho más organizado y sobre todo a encontrar cada cosa mucho más rápido. También he vuelto a comprar los mismos organizadores que tengo en casa para guardar las tortillas. Me dieron tan buen resultado que he querido ponerlos también aquí. Así las tengo todas bien colocadas, no se van cayendo ni quedan tiradas dentro del armario. He decidido destinar este armario a guardar las patatas, las cebollas y los ajos. Creo que es el sitio perfecto porque quedan resguardados y bien organizados. Y para la despensa he querido probar estos organizadores. En realidad están pensados, como os he dicho, para la nevera, pero creo que aquí también me van a venir genial. De momento solo he comprado 3 porque prefiero probar primero y si veo que me funcionan bien ya compraré alguno más. La idea es dedicar uno a las pastas y los arroces, otro a los caldos y otro a las harinas, y bueno, así. Creo que de esta forma todo va a quedar mucho más ordenado y me resultará mucho más cómodo encontrar las cosas. Y antes de ponerme a preparar la comida, voy a salir a ver cómo va José. Una de las cosas que queríamos solucionar cuanto antes era este árbol,
porque tenía muchas ramas justo encima de la zona de la barbacoa. Cada vez que pensábamos en encenderla nos daba un poco de respeto, ya que, bueno, pues saltaban chispas y preferíamos no correr ningún riesgo. Así que José ha empezado por podar todas las ramas que lo rodean y dejar esa zona mucho más despejada. De esta forma podremos utilizar la barbacoa, bueno, pues más tranquilos y sobre todo de una forma más segura. Voy a ponerme ya con la comida y bueno, lo que hago normalmente siempre antes de ponerme a cocinar es quitar estos accesorios que hay colgados. Bueno, no los voy a quitar porque tienen agujeros hechos, se verían los agujeros, pero creo que no son nada prácticos. Al estar tan cerca de la zona de cocinado, creo que acabarán llenándose de grasa y de suciedad, así que no creo que les vaya a dar mucho uso. Y para la comida de hoy voy a preparar algo rápido porque entre unas cosas y otras se nos ha hecho un poco tarde. Voy a hacer arroz Nelva, una receta que ya os he enseñado en otras ocasiones y que en casa nos encanta. Yo la voy a preparar con Thermomix, ya sabéis, porque me resulta más cómoda, pero podéis hacerla perfectamente de manera tradicional, que el resultado queda igual de rico y bueno, es una receta muy fácil que siempre triunfa. Y lo primero que hago es trocear 4 zanahorias y una cebolla en trozos muy pequeñitos y luego los sofreiré con un poquito de aceite. Mientras tanto voy a cortar unas tiras de bacon y las voy a dorar en una sartén. Así, bueno, quedan bien crujientes y le dan un sabor riquísimo al arroz. También voy a preparar unos huevos revueltos. La cantidad la podéis adaptar completamente a vuestro gusto. Yo en esta ocasión voy a poner 5 huevos porque nos gustan bastante, pero podéis poner menos o más según os apetezca.
Y ya ha llegado Iker de trabajar, nada más llegar se ha puesto a echarle una mano a su padre. Por hoy ya les queda muy poquito, pero toda ayuda viene genial porque de verdad que el trabajo de fuera es bastante duro. Y ya solo queda preparar el arroz. Lo que hago es que sofrío unos 4 dientes de ajo y a continuación añado el arroz para cocinarlo. Ya es la última parte de la receta y enseguida la tendremos lista para disfrutarla. José parece que no tiene fin, ahora se ha puesto a recoger todas las ramitas de pino. Yo siempre le digo que vaya poco a poco, que no hace falta hacerlo todo en un solo día, pero no hay manera. Cuando se pone con algo le gusta dejarlo lo más adelantado posible y hasta que no ve un buen cambio no para. La verdad es que le pone muchísima ilusión y eso también hace que poquito a poco todo vaya tomando forma. Y ahora sí, la comida ya está, voy a servir los platos, pero antes de sentarnos a comer voy a aprovechar para darme un baño porque de verdad que hoy está haciendo muchísimo calor. Después de toda la mañana sin parar, no os imagináis lo bien que sienta un chapuzón para refrescarse un poco y recuperar fuerzas. Hace solo unos meses ni siquiera imaginábamos estar viviendo momentos como este. Aún queda muchísimo trabajo por delante, es verdad, pero poder disfrutar de un rato de tranquilidad, rodeados de naturaleza y en familia, es de verdad es un regalo que valoramos muchísimo. Y ahora sí, ya estamos todos en casa, bien fresquitos y listos para sentarnos a disfrutar de la comida. Y a mí pues solo me queda despedirme de vosotros. Espero de corazón que este ratito conmigo os haya entretenido, os haya servido de inspiración o simplemente os haya acompañado durante un rato. Gracias de verdad una vez más por estar al otro lado, por vuestro cariño y por formar parte de esta aventura tan bonita que estamos viviendo. Compartir cada paso con vosotros hace que todo tenga todavía más sentido. Y bueno, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.